tiempo de la predicación, quiero agradecer a Dios por los hermanos que han sido graduados, que han terminado una etapa, han terminado parte de los estudios que durante toda nuestra vida debemos seguir estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se esforzaron y dan estímulo para aquellos que vamos en el camino aún. Dios les bendiga, hermanos, a todos, y gracias a Dios por las personas que les apoyaron. Gracias a Dios por las personas que estuvieron a su lado ahí, apoyándole, animándole cuando ya no quería seguir. Hermanos, vamos a hacer una oración para después estar ocupándonos en el texto de la Escritura. Padre, le damos gracias en este día. Gracias por su bendito amor que podemos ver derramado en nuestros corazones. Usted ha sido bueno desde la eternidad y hasta la eternidad lo será. Usted es justo y es por eso que le alabamos y le glorificamos, porque usted no cambia. Usted es todopoderoso, usted es omnisciente, Señor. Conoce lo más profundo de nuestro corazón e intención en nuestra vida. Aún en este momento, Señor, usted conoce la intención por la cual estamos en este lugar y estamos desnudos ante ello. Esperemos, Dios, serles grato a usted, Padre, para que sea su nombre alabado a través de la predicación y nuestra presencia aquí para honrarle, Dios. Ayúdenos a entender la palabra, su infinita palabra. Gracias por su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el que está, Señor, intercediendo por nosotros para que podamos, Señor, obrar según su voluntad en todas las áreas, en la oración, en la enseñanza, en la predicación, en la iluminación. Le damos gracias por su hermoso Espíritu Santo que nos asiste, Señor. En Cristo Jesús le pedimos por nuestro hermano pastor Humberto, que está fuera de la ciudad. Sea usted con él, Señor. Y si hay alguien más que ha salido, pues rogamos por ellos, Señor. Los que no han podido asistir, los que estamos aquí, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, Dios está en sus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, podemos ir buscando allí en el libro de Ruth. Vamos a considerar una parte de la Escritura, capítulo 1 del libro de Ruth. Quiero darle lectura a la porción del capítulo 1. Vamos a leerlo del 1 al 14. Estaremos leyéndolo del 1 al 14. Yo lo voy a hacer audible y usted me va a seguir con su vista. Recuerde que está Jueces, Josué, Jueces, Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Ahí encuentra este hermoso libro que nos enseña grandes cosas, sobre todo en la vida cotidiana, pero, hermanos, sobre todo en esta narrativa encontramos el plan soberano, o mejor dicho, se deja ver la soberanía de Dios actuando conforme a su voluntad y plan, y la responsabilidad del hombre. En ese sentido estaremos conscientes, hermanos, que si bien es cierto el propósito de Ruth, muchos estudiosos han considerado que este es el tema, el propósito principal de este libro, pero no podemos dejar de un lado, o podemos decir o deducir que está implícitamente allí la inclusión de los gentiles o de los extranjeros al pueblo de Dios en este tiempo, el tiempo de los jueces. Estamos en el tiempo de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos. De manera que al estar escuchando este sermón, quisiera que usted meditara en su mente y poder recordar esto, que la soberanía de Dios se deja ver claramente en este libro, juntamente con la responsabilidad
del hombre, y a su vez en esa soberanía Dios actuando en su carácter permisivo y el hombre respondiendo a ello, y Dios en su sabiduría infinita incluyendo, haciendo inclusión de extranjeros en el pueblo de Dios. No es que vos es Cristo y Ruth soy yo. No, eso es alegorizar el pasaje. Hay verdades aquí muy interesantes, hay enseñanzas de la vida cotidiana que a su vez algunos de nosotros podremos relacionarnos con ella. Así que no lo olvide, hermanos. Aquí, al final de este libro, usted va a encontrar una genealogía por la cual muchos de los estudiosos llegan a esa conclusión de que la soberanía de Dios estaba actuando y estaba permitiendo estos sucesos. Cabe mencionar que es interesante recordar que Salmón fue quien engendró de Rahab a Boz. De igual manera, Boz fue quien engendró de Ruth a Obed, y es parte de la genealogía que viene en el libro de Mateo, Mateo 1, capítulo 1, verso 5. Encontramos esa verdad que resalta la misma genealogía con la que termina este libro. Y eso hace resaltar esto, hermanos, que Dios no desecha a un corazón constricto y humillado, aquel que le busca. Pero déjenme leer esta interesante historia. Síganme con su vista, por favor. Ruth, capítulo 1, del 1 al 14. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. E idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de queraos
quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El pasaje que nos ocupa, hermanos, son del versículo 6 al 14. Y nuevamente estamos en la narrativa aquí con las escenas y tenemos que considerar estos acontecimientos, hermanos. Si vemos el cuadro, si lo imaginamos en nuestra mente, vemos un cuadro donde hay 3 mujeres viudas desamparadas, expuestas a todo peligro. Una de ellas, la suegra Noemí, tiene que tomar, o mejor dicho, se ve en el versículo 6 que ha tomado una decisión. Y interesantemente se acuerda que en los versículos del 1 al 5 ellos fueron a morar a Moab por la causa de la hambruna, en lo cual pasó este infortunio que muere su esposo y sus 2 hijos, y ahora la causa de su regreso también es el pan. Ella escuchó que Dios había visitado a su pueblo y que le había dado pan, y esa es la causa. Por eso, hermanos, tenemos como título respondiendo a la obra de Dios involuntariamente, y nuestro tema va a ser decisiones. Y es aquí donde al inicio yo comentaba que en este libro la soberanía de Dios se deja ver claramente, porque Él es quien actúa. Por implicación, en la predicación pasada llegué a la conclusión de que como era el tiempo de los jueces, Elimelec tomó una mala decisión al huir de la disciplina que Dios mismo había impuesto al pueblo de Israel, por lo cual fue una catástrofe en su vida. Y la soberanía de Dios permitió que el pueblo opresor castigara a los israelitas. Pero ahora vemos nuevamente que Dios está actuando, ahora con bendición. Y hermanos, en el tiempo que Dios, en su soberanía, permitió castigo al pueblo de Israel, ellos tomaron una decisión, respondieron ¿a qué? A la soberanía de Dios. Dios permite los acontecimientos y es ahí donde entra la responsabilidad del hombre, la responsabilidad del ser humano. De manera que cualquier situación que atravesemos, de alguna manera Dios en su carácter permisivo o con objetividad, Él lo está haciendo. Es ahí donde entra nuestra decisión. Es ahí donde entra nuestro actuar, porque Dios es soberano. Mire, ahora Dios da pan y nuevamente, involuntariamente están respondiendo a la obra de Dios, al propósito de Dios estas mujeres. Déjeme definirle lo que es soberanía de Dios. La palabra la define claramente como Dios todo soberano, como Dios omnipotente. Y si usted quiere escuchar o leer una definición bíblica, podemos ir a Isaías 46:9 para que se dé o recuerde qué es lo que esto significa, soberanía de Dios. 46 de Isaías, capítulo 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. Déjeme volver a leer este verso. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. He hecho que digo,
Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón, de mi consejo yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Este es nuestro Dios. Y hay muchísimas citas, y una de ellas, que es más clara también, es Job, capítulo 42, verso 2, en la LBLA, la Biblia de las Américas. Dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado o puede ser estorbado. Y créalo que lo que estamos viendo en el libro de Ruth es precisamente un propósito de Dios a cumplir. Y estas mujeres, humanamente hablando, involuntaria, están reaccionando al plan soberano de Dios en base a su responsabilidad. Qué interesante, ¿verdad? Y aunque no podemos relacionar estas dos verdades a profundidad, o mejor dicho, entenderlas para poderlas explicar, sabemos que son dos verdades que la Biblia presenta. Así que como primer punto, hermano, nosotros podemos ver la soberanía de Dios solo es el inicio para considerar la toma de decisiones. La soberanía de Dios es solo el inicio para considerar la toma de decisiones. ¿Por qué este punto? Versos 6 y 7. Porque Noemí escuchó que Dios había dado pan a su pueblo. En su soberanía, en su tiempo, Él bendijo al pueblo. Es ahí donde ellas responden a esto. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo Dios, en su plan, y pues el Señor sabe que nos gusta el pan, ¿no, hermano? Rápido reaccionamos en esas situaciones de necesidad. Es algo interesante que estas mujeres, principalmente Noemí, tomó la decisión. Y ahí van. Según el verso 6, se levantó ella con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esa fue la causa por la cual se movieron. Esa fue la causa por la cual ellas fueron. Pero no quiero pasar por alto este verbo, hermano, o este sustantivo, mejor dicho, visitado, que implica dos cosas en las Escrituras. Solo voy a citar algunos pasajes bíblicos donde vemos esta enseñanza, como Dios visitando. Mire, en el libro de Génesis, allí podemos ver cuando Dios visitó a Sara, la esposa de Abraham, y ella, usted sabe la historia, era estéril. Dios le había prometido un hijo y él visitó. Y es la misma raíz de esta palabra. Y ella tuvo el hijo de la promesa, Isaac. De igual manera, aquí en este pasaje estamos viendo que Dios ha visitado al pueblo de Israel. Y la idea aquí, hermano, es hacer un bien. La idea aquí es traer una bendición en cuanto al plan y propósito de Dios, pero también tiene la connotación de castigo, disciplina, en un sentido divino. Cuando escuchamos o vemos esta palabra que Dios visitó o que ha visitado o la visitación de Dios, es porque está haciendo un énfasis, ya sea que Dios, como en Éxodo capítulo 32, verso 34, lo encontramos también, pero con el sentido de castigar. También en Isaías 10:3, Dios visita a su pueblo para castigarle. Y en Jeremías y en muchos otros más pasajes. Pero la acción de Dios, hermano, debe llevarnos a reconocer cómo es que este Dios, de manera figurada, visita a su pueblo
para hacerles bien. Y podemos de alguna manera ampliar el significado como una inspección en un sentido divino que está al cuidado, que viene a ver cómo se está desenvolviendo, o mejor dicho, comportando según su voluntad. Y es ahí cuando leemos este pasaje que Dios ha visitado a su pueblo para darles pan, y por implicación habla de las cosechas, de la cebada, del trigo, que es en el tiempo que llegaron ellas. Ahí en el último versículo del capítulo 1 vemos. Pero hermanos, haciéndole un recordatorio, en el libro de Lucas capítulo 1 versos, mejor dicho, sí, capítulo 1 verso 68, déjenme leer esta parte. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Es el mismo verbo, hermanos. Nada más que aquí en el contexto, hermano, ya no es en un sentido figurado ni de manera de un tipo, o se me fue la palabra de la otra figura, pero aquí literalmente se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó en el vientre de María. Él ha visitado a su pueblo durante todo el tiempo que creó a la humanidad. Él ha estado al pendiente, Él ha tenido el cuidado, y en ese término cuidado tiene que ver tanto la dirección como la corrección y disciplina para su pueblo. Pero si consideramos, hermanos, a Lucas capítulo 68, está hablando literalmente de el Dios que se hizo carne, que visitó al pueblo de Israel, y que Él fue quien entregó su vida por los pecados de todo el mundo, todos los que habían de creer en Él. Por eso sigue diciendo la Biblia: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Ahí está la conexión de la descendencia, tanto de Salmón, Raab, Boz, Ruth, Obed, Isaí, David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de Él, de la presencia del Señor, para preparar su camino. Y continúa: el cuidado soberano de Dios. Ahí en Lucas, el escritor nos hace ver el inicio o el preinicio de la era de la iglesia. La gracia, el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Pero hermanos, tengamos en cuenta que el punto a resaltar aquí es la visitación, el cuidado en la soberanía de Dios que tiene por su pueblo. Nunca piense que usted está desamparado o desamparada, que el Señor no le escucha o que está de alguna manera derrotada. Esta decisión que tomó Noemí forzó a Ruth y a Orfa a que ellas también tomaran una decisión. Soberanía de Dios. Todo porque dio pan el Señor.
Verso 7. Salió pues del lugar de donde habían estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De manera, hermanos, que ya vemos aquí un inicio de regreso. Se van a la tierra, o mejor dicho, se va a la tierra Noemí de donde salió, y con ellas dos nueras. Esto es interesante. Allí está la soberanía de Dios actuando para el bienestar. De manera, hermanos, que esto se debe de considerar siempre en su vida. No piense que Dios está fuera o lejos de su vida y de su cuidado. Jamás pasará eso. Si usted pertenece al pueblo de Dios, si usted ha sido salvo, el Señor le cuidará. Y el Señor, puedo decirle que le disciplinará también cuando sus decisiones sean incorrectas. No estamos exentos de eso. Es por eso el estudio de la Escritura, para poder dirigirnos de una manera santa, buena y agradable a Dios en base a su palabra. Aquí está, hermanos, un cuadro de 3 viudas tomando una decisión. Pero en el verso 8, que podemos tomar nuestro segundo punto, verso 8 al 13, vemos una pausa de esta mujer, Noemí. Y como un segundo punto, nuestras decisiones deben incluir el bienestar de todos aquellos a quienes amamos, cuidando de no culpar a Dios por la situación actual. Es muy común, hermanos, en nosotros culpar a Dios. No, es que Dios, tú te estoy pidiendo. Es muy común en nosotros, como humanos. Pero como creyentes, si conocemos este principio o esta enseñanza de la soberanía de Dios, hermano, en cuanto a su carácter permisivo, pleno y su plan, sin ser frustrado, podremos, hermanos, estar conscientes de que Él no tiene la culpa de nuestras decisiones. Él no las tiene. De manera que podemos de alguna manera ver algo bueno en Noemí, porque ella hace el alto y pone la pausa, ya yendo rumbo a Judá. Verso 8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Esto es interesante, hermanos. Ella, andad, volved, está en manera imperativa, les está dando una orden. Regrésense, no estén conmigo en el camino, váyanse, es una orden. Váyanse a la casa de su madre, que en la cultura y en la sociedad lo más factible para una viuda es ir al hogar por la situación de su primera familia, sus padres, y ser de alguna manera resguardada y protegida. Esto es cuando aún tienen madres. El consejo es bueno, el consejo es sabio, pero la intención y el deseo de ella en el verso 8 se deja ver, de Noemí. Jehová dice: haga con vosotras, Orfa y Ruth, misericordia. Y este es el verbo gesed, que es muy conocido y muy usado en el Antiguo Testamento. Benevolente, piadoso, misericordioso. Se puede transliterar de esa manera: como la habéis hecho con los muertos y conmigo. No cabe duda que Orfa y Ruth habían tratado a Noemí y a los muertos, es decir, a su suegro y a sus dos esposos, de una manera benevolente. Habían sido buenas. Y uno de los escritores famosos, que no recuerdo el nombre ahorita, dice que no hay una historia más emotiva y a la vez triste
como la de estas tres mujeres, al tener que tomar una decisión y al tener que obviamente separarse, como dicen los versículos más adelante. La intención sigue, verso 9: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Ella da por sentado que ya ellas regresaron. Es la intención, es el plan que tiene para con sus nueras. Vayan a sus casas con sus madres y con el tiempo estén con sus maridos. Vuélvanse a casar, es la idea. Hallen descanso, quédense tranquilas. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí está lo emotivo, lo fuerte. Solo que ellas se resistieron y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Quiénes nosotras? Ruth y Orfa. Y ese beso, hermano, en la cultura de aquellos tiempos podía implicar respeto o un gesto de amabilidad, pero también despedida. Por eso es que cuando leemos que les dio el beso, ellas alzaron su voz y lloraron porque no querían dejarla. En el verso 10, hermanos, le dijeron en plural, ellas dos: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y están en una conversación tensa. Recuerde, habían estado aproximadamente, por así decirlo, las nueras 10 años con ella, conociéndole, conviviéndole con sus esposos. Habían logrado una buena amistad, unas relaciones buenas entre suegra y nuera. Se amaban. Es una historia increíble. No hay muchas así. No hay muchas. Están escasas. Pero, hermanos, estas mujeres le amaban y ella había reconocido su servicio. Aún después que murieron sus familiares, ella reconoció, Noemí, que le habían tratado bien, que habían sido buenas con ella. Pero nuevamente Noemí responde y dice: volveos, hijas mías. Nuevamente la orden: regrésense, váyanse. Y ahí la conjunción es adversativa en el verso 11, de manera que se puede traducir mejor: pero Noemí respondió. Es decir, le contestó para refutar lo que ellas le habían dicho, que querían ir con ellas, que querían estar con ellas. Y le dice: no, pero Noemí respondió: volveos. No les conviene. No hay nada que pueda ofrecerles. Y aquí entra la ley del levirato que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Si me acompaña, para poder entender los versos del 11 al 13. Capítulo 25, verso 5 en adelante. Dice de la siguiente manera, mis hermanos. Leemos este pasaje. Voy a citar a Mateo también, capítulo 22, y volveremos a Ruth y podremos entender mucho mejor estos tres versículos, 11, 12 y 13. Miren, esta es la cultura religiosa de aquel tiempo. Déjame mencionarle que hoy no está vigente, mucho menos para nosotros, no sé si allá con los judíos, pero 25:5 de Deuteronomio: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella
y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si va conmigo a Mateo 22, citan esta escritura los saduceos queriendo refutar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto al tema de la resurrección. Y solo el verso 23 dice, 22-23 de Mateo: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ya sigue la historia. El punto es que están citando la escritura de Deuteronomio. Y si usted quiere verlo de manera más claro, aquí en el mismo capítulo de Ruth, capítulo 4 del 1 al 12, se ve cómo se cumple o cómo está un hecho vívido en la escritura de esta ley del levirato. Y es claro. Por eso va a decir lo siguiente Ruth. Vea lo que les dice a ellas. Versículo 11. Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? A eso se refiere, a la ley del levirato. Que puedan ser vuestros maridos. Nuevamente, volveos, hijas mías, e idos, váyanse. Es una orden. Porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La ley del levirato. Prácticamente les está diciendo a Ruth y a Orfa: no hay futuro conmigo. Yo no puedo darles nada. No tengo más hijos. No podré ni sostenerlas, ni protegerlas, ni dirigirlas. No tienen futuro conmigo. Es por eso que nuestras decisiones deben de incluir el bienestar de todos aquellos. Ahora, aunque estamos viendo, hermanos, una narrativa desde el punto de vista humano, pero lo que no sabía Noemí, y esto me gusta, me llena y me satisface, porque vemos cómo la soberanía de Dios salva a las personas aún en contra de nuestra oposición. Mire, en el capítulo vemos que Ruth da indicios de ser una creyente en el verso 14. Pero en el verso 16 podemos ver que Ruth ya era creyente. Y si usted toma en recuento esta historia, Ruth le está diciendo a una creyente que no la siga. Ruth le está diciendo a una persona que ya tiene una fe en Dios que no la siga. Y es donde nosotros quedamos como humanos débiles, descartados para poder salvar o tan siquiera discernir a alguien que es salvo. Es obra de Dios, hermanos. Noemí quiere que Ruth y Orfa se regresen. ¿A dónde? A Moab. ¿Qué van a hacer a Moab? A adorar a los dioses falsos, a seguir con sus tradiciones paganas, fuera y lejos y ajenas del plan de Dios. Por eso comentaba al principio, hermanos, que este libro nos muestra cómo Dios incluye a gente extranjera en su pueblo, estando en la dispensación de la ley.
Es Dios quien está haciendo esto soberanamente. Hermanos, pensamos muy cortos nosotros. Noemí dice, pues no tengo cómo siga la descendencia de parte mía. Humanamente hablando, no puedo darles hijos. No hay esperanza para ustedes. Pero Dios, que es sabio y en su soberanía va acomodando las piezas para que esto pueda completarse según su plan, hermano. Leíamos en el libro de Job que su plan no puede ser estorbado, no puede ser obstruido o desviado, como en este caso Noemí inconscientemente deseando un bien, humanamente hablando. Pero Dios, por encima de nuestros buenos pensamientos, de nuestras buenas intenciones, va llevando a cabo su plan. Y es por eso, hermanos, que esta ley del levirato, que para Noemí ya era imposible, se cumple, se lleva a cabo. Aquí mismo en Ruth, capítulo 4 del 1 al 12. Es Dios, hermano, en su soberanía. Esto debe de llenarnos, hermano, de gozo, de saber que estamos en las manos de un Dios sabio, porque nuestro actuar puede ser sin mala intención, con desaliento, con desesperanza, o sea, con conformismo. Ya no podemos hacer más, hermano. Ya hasta aquí llegamos, mira, según la ley, según esto, mi expectativa de vida, mi persona, mi físico, no me da para más, o sea, váyanse. Qué interesante historia. Nuevamente podemos leer que es Dios, hermano, haciendo esto. Pero reconocemos que de alguna manera Noemí tuvo una buena intención en su decisión. Ella, solo para terminar este punto, ella deja claro, hermanos, que fue Jehová o la mano de Jehová que ha salido contra mí. El castigo de la muerte de su esposo y sus 2 hijos por tomar malas decisiones. Y para terminar, en un tercer punto, hermano, el versículo 14, podemos ver que nuestro consejo y razonamiento no convencerá a todos. Cada quien tomará su decisión de acuerdo a su propia percepción de la situación. Y el verso 14 vemos lo siguiente. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿Por qué, hermanos? Porque está exponiendo una verdad humana para ellas, que no hay esperanza. Y era, como les digo, un autor dice que es lo más emotivo, como el clímax de esta relación entre estas mujeres, es el verso 14. Y si alguien es sentimental, si alguien llora y se mete en las historias, es aquí donde deberían estar llorando, dice. Porque es una historia real, no es una aventura, un mito, sino que es una historia de una familia que quedó, de la cual quedaron 3 viudas. Y ellas alzaron su voz otra vez y lloraron. Se tiene que tomar una decisión, hermanos. Es aquí el punto. Se tiene que tomar una decisión. Y la vemos en el pasaje. Y Orfa besó. Orfa, llorando y con todo, consideró lo que Noemí le dijo. ¿Sabes qué? Me la voy a ver negras. Bueno, la amo mucho y sí, había un amor. Y ella tomó la decisión de regresarse a Moab. ¿Sí? Pero Ruth, dice el pasaje, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mas Ruth se quedó con ella. 3 viudas, un cuadro,
ambas individualmente tendrían que tomar decisiones. Y aquí se han tomado ya. Y la historia continúa. Y es aquí donde el libro de Ruth empieza a tomar, o mejor dicho, Ruth, el personaje de Ruth empieza a tomar el protagonismo en la historia. Y la historia se va a centrar en esta mujer que ciertamente es incluida en la descendencia o la genealogía del pueblo de Dios, haciendo de alguna manera involuntaria la voluntad de Dios según el plan eterno que él tenía. El verso 15, solo para confirmar lo de Orfa, y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ahí está la decisión tomada. Esto, hermanos, debe llevarnos a considerar nuestras vidas en Cristo. Si estamos viviendo bajo la voluntad de Él. Recuerde que Dios es sabio y que Dios es poderoso. Su plan se llevará a cabo, hermanos, en este mundo. Y si Él determinó en su soberanía incluir desde anteriormente en el libro de Josué 2 del 1 al 21 a Rahab, una prostituta, y no se tomó el tiempo Dios de decirnos cómo fue su matrimonio con Salmón. Simplemente es mencionada, inclusive hasta en Hebreos, creo que es 11:13, como una mujer con fe. Rahab, la prostituta, una cananea, y Ruth, la moabita, dentro del pueblo de Dios, extranjeras. ¿Qué implica esto, hermano? Bueno, nuestro hermano nos enseñaba en la mañana que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Israel, Dios les escogió a ellos para salvación, para ser su pueblo. Mas, sin embargo, nosotros, al igual que Ruth y Rahab, fuimos de alguna manera incluidos, dice Romanos, injertados en el plan soberano ahora, en el tiempo de la iglesia, hermano. Y eso debe de dar gozo a nuestras vidas, porque todos nosotros, a no ser que haya algún judío aquí, somos gentiles. Y Dios se ha dignado, ha tenido misericordia en su plan eterno de considerarnos y como extranjeros, injertarnos en su plan divino, en su pueblo, ahora en su iglesia. Desde Génesis 12, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ahí estábamos incluidos como gentiles, y hay otros pasajes en Jeremías, en Isaías, que no lo recuerdo, pero hermanos, esto debe de darnos gozo. Nosotros éramos extranjeros. El plan no era para nosotros directamente, pero Dios, como en este caso, Ruth, fue bendecida. Solamente, hermano, resta decirle que considere si Dios le ha visitado en su vida personal, es decir, verdaderamente usted se ha arrepentido, Dios ha obrado en su vida, gócese. Recuerde que todo pasa según el designio y la voluntad de nuestro Dios. La próxima escena tiene que ver ya más que nada con el personaje de Ruth declarando su fe y cumpliendo lo que le llevó a comprometerse, seguirla. Hermanos, ahí está la inclusión de los extranjeros en el pueblo de Dios, lo cual aplica hoy para nosotros como iglesia. Gentiles hemos sido injertados en el olivo. ¿No le da gozo eso, hermanos? Es algo para tomar aliento y decir: gracias, Señor, porque se ha dignado a visitarnos personalmente a través de su Hijo Jesús, y también Dios, su Espíritu Santo, que nos ha convencido de pecado
para poder, Señor, ahora exaltarle como pueblo suyo, no como extranjeros, no como extraños, Dios, sino como sus hijos. Agradecemos por ello, Padre. Ayúdenos a tomar, Señor, las decisiones que están bajo su voluntad. Perdónenos, Dios, si hemos faltado, si hemos fallado o si estamos yendo en una dirección que estamos conscientes que no es su voluntad. Denos la fuerza para retractarnos, arrepentirnos y volver al camino, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.